Bienvenido, hermano y hermana, a la palabra de Dios que quiero meditar con vosotros y compartirlo. Y el que tenga Biblia, quiero que cogáis el libro, segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Jehová dice así: procura con diligencia presentarle a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. Ahí podemos ver, hermanos míos, que en este pasaje hay que todo es posible y todo lo posible por ganar, todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Aleluya. Los que están dispuestos a luchar comúnmente luchan por asuntos de poca importancia, pero la disputa de la palabra destruye las cosas de Dios cuando discutimos sobre la palabra. Por eso que el apóstol menciona a algunos que se equivocaron, no negaron la resurrección, pero corrompieron esa doctrina, esa verdadera doctrina. Sin embargo, nada puede ser tan insensato u erróneo, pero eso derriba la fe temporal de algunos profesantes. Por eso que este fundamento tiene dos escritos. El primero, uno habla de nuestro consuelo. Nadie puede derribar la fe de que Dios ha elegido. Pero la otra escritura dice y habla de nuestro deber. Lo que querían tener el consuelo del privilegio debe hacer conciencia del deber que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esos son los dos escritos. Por eso que el libro de Tito 2:14 habla de esto también, que dice que la iglesia de Cristo es como una vivienda, pero algunos muebles son de gran valor, otros de menos valor y destinados a uso más humilde. Algunos profesantes de la religión son como vasos de madera y de tierra. Cuando los vasos de deshonra sean arrojados para ser destruidos, los otros serán llenados con toda la plenitud de Dios. Aleluya. Por eso, hermanos míos, que debemos procurar hacer vasos santos, porque cada uno de los miembros de la iglesia que Cristo apruebe se dedicará al servicio de su maestro y por lo tanto será apto para su uso. Amén. Dice, procurar con diligencia. Pablo tuvo que exhortar con frecuencia a Timoteo para que fuera valiente y actuara. Amén. Por eso que Pablo lo alentó a trabajar duro y a resistir para el servicio del Señor. Por eso que dice, preséntate a Dios aprobado. Porque la meta de Timoteo no era presentarse a sí mismo, pero aprobado y no aprobado a la gente, sino que tiene que ser aprobado a Dios, y no iba a considerar el trabajo de ser un pastor como un concurso de popularidad, sino más bien como un llamado de felicidad hacia Dios. Por eso que dice, preséntale a Dios aprobado. Timoteo no debía preocuparse mucho por presentar a otras personas aprobadas delante de Dios, aunque había un lugar para esto en su ministerio pastoral. Pero su primera preocupación debía ser presentarse a sí mismo aprobado delante del Señor. Así tenemos que ser, marico, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es vergonzoso hacer mal el trabajo y que luego sea examinado. La Biblia nos avisa
una advertencia que el trabajo de cada cristiano será examinado delante del tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 lo habla. Pero por lo tanto, tenemos otra motivación para trabajar diligentamente para el Señor, así que no tendremos que avergonzarnos cuando nuestro trabajo sea examinado. Amén. Porque esto se explica mejor como un trabajador que no tiene ninguna razón para sentirse avergonzado cuando su trabajo está siendo despreciado. Y dice la palabra que usa bien la palabra de verdad, que la Biblia usa bien la palabra de verdad. Esto debería ser, hermano mío, un enfoque del arduo trabajo de Timoteo. Él debería trabajar duro para poder usar bien la palabra de verdad. Pero Timoteo, como fiel pastor, debía usar bien la palabra de Dios. Esto quiere decir que tenía que saber lo que la palabra decía y no decía. Como debía ser, entendía, como no debía ser, entendía. No era suficiente con que Timoteo se supiera alguna historia y versículo de la Biblia que arrociara a sus oyentes a través de sus sermones y ilustraciones. Pero su enseñanza debía usar bien la palabra de Dios, enseñando correctamente a su congregación la palabra de Dios y enseñarle. Porque la espada fue diseñada para cortar, penetrar, herir, matar. Y la palabra de Dios es para penetrar en el corazón de los hombres y eliminar el pecado. Por eso que la palabra de Dios no fue encomendada a los ministerios, fue encomendada a los ministerios de Dios para entretener a los hombres con su brillo, ni para encantarlos como la joya de un puñal y de su empuñadura, sino para conquistar su alma para Jesús. Por eso que los hombres, los ministerios, la palabra de Dios como la joya, como he dicho, y en su puñadura, de su puñadura, sino para conquistar, la palabra de Dios es para conquistar su alma para Jesús. Usar bien la palabra, usar bien. Tiene muchas ideas asociadas con el término antiguo, manejar bien la palabra de Dios, como la va a manejar bien como una espada. Tenemos que manejarla como una espada, hará recto con la palabra de Dios, presentándole apropiadamente la doctrina esencial, adicional, colocar apropiadamente la palabra de Dios como un sacerdote diseccionará y acomodará a un animal para sacrificio, asignar en cada quien su porción como uno distribuiría la comida en la mesa. Usar bien significa que existe la posibilidad de usar mal. La palabra no todo la cuerda recto. Debemos de entender que la verdad no es solo una cuestión que se deja a la interpretación de cualquiera, porque hay una forma correcta y una forma incorrecta de entender la Biblia, y un pastor debe trabajar especialmente duro para dominar la interpretación correcta. Por ejemplo, muchas personas le encanta decir cuando se cita la Biblia, bueno, esa es solo su interpretación. Su idea es: usted interpreta la Biblia a su manera, yo la he interpretado a mi manera, yo la interpreto al otro, otra persona la interpreta a su manera, pero nunca podemos saber realmente lo que significa así, que no se juzgue con su versículo y no se juega ni se juzgue con el versículo de la Biblia. Cuando cualquiera me dice, esa es solo tu interpretación, yo pienso en respuesta, es verdad que es mi interpretación, pero no solamente mi interpretación es la interpretación correcta, y tenemos que poner atención a lo que la Biblia dice y que está correctamente interpretado. Porque si hacemos una mala interpretación, puede salir una falsa doctrina y la gente que no conoce mucho la palabra se la puede tragar.
Por eso que hay falsa doctrina. Tenemos que interpretar la palabra correctamente, presentársela delante de Dios. Y este es un punto importante. La Biblia no significa lo que cualquiera quiera que signifique. Puede haber muchas personas que han intentado de distorsionar la escritura para sus propios fines, pero está usando incorrectamente la palabra, no está en lo correcto. Porque cuando se habla de la palabra de la verdad, no podemos simplemente elegir la interpretación, hermanos míos, que nos resulte más cómoda y afirma que es verdad. Si debe usar bien la palabra de verdad y debe ser consistente con lo que la Biblia dice en este pasaje y con el mensaje completo de las Escrituras. Por ejemplo, una interpretación correcta podemos ver aquí en Mateo 7:1. No juzguéis para que nos hemos juzgado. No llevarán la idea de ustedes no tienen derecho a juzgar mi conducta ni de la de nadie. Si esto fuera el caso, entonces Jesús quebrantó repetidamente a veces su propio mandamiento, porque frecuentemente le dijo a las personas que su conducta estaba mal delante de Dios. La interpretación correcta de Mateo 7:1 es fácilmente vista al leer Mateo, porque con el juicio con que juzgué Jesús, también estaremos juzgados. Pero Jesús estaba diciendo: no juzgues a nadie. ¿No te gustaría ser juzgado tú? Dios te juzgará con la misma manera que tú juzgas a los demás. Esto claramente no prohíbe de juzgar a la vida de cualquier más, pero se prohíbe de hacerlo injustamente y ser hipócritamente llevado a una vida con actitud de crítica. Por eso que ese punto es claro. Hay una forma correcta y una forma incorrecta de usar Mateo 7:1. ¿Cuál es el versículo en la palabra de verdad? Todo cristiano, pero especialmente los pastores, deben de trabajar duro para usar bien la palabra de verdad, aunque es posible, porque la perfección a entender la palabra de Dios y nunca se debe y debe de asumir, debemos de trabajar duro en ella, estudiarla para mostrarle y aprobarlo delante de Dios, que se refiere a un trabajo que ha sido puesto a prueba y cumplido en estas especificaciones, ha obtenido la aprobación de quien le ha sometido a prueba. Un obrero que no tiene que avergonzarse. Se habla de la fe puesta exclusivamente en la cruz, nunca traerá vergüenza, pero la fe puesta en otra parte, si falta, traerá de vergüenza. Si no la pone tu fe en la cruz, la pone en otro sitio, traerá vergüenza, sin falta. Y tenemos que dividir correctamente la palabra de verdad. Si uno no comprende correctamente la cruz, no puede correctamente dividir la palabra de la verdad. Hermanos míos, con todo mi corazón, hasta aquí quiero compartir esta palabra con ustedes, lo que dijo Timoteo. Tenemos que procurar de presentarle el mensaje antes de predicarlo en la iglesia, presentarle a Dios para ver Dios si aprueba el mensaje, pero que nuestra fe no tiene otra parte, pero nuestra fe tiene que estar en la cruz, y nunca la palabra nos avergonzará si estamos puestos la fe en la cruz, en el sacrificio de Cristo. Y cuando hacemos un mensaje, tenemos primeramente golpearnos nosotros, que nos habla a nosotros, y luego presentamos delante de Dios este mensaje. Señor, yo siempre lo hago cuando voy a la iglesia: Señor, si quieres que predique esto, cuando estoy en la iglesia, hasta el último, estoy en mi casa, se lo presento a Dios. Pero cuando voy a la iglesia, Señor, que una persona diga una palabra que está escrito en el mensaje. Y la mayoría, cuando voy a una iglesia, me hablo con el pastor de la iglesia, hablo con la persona y me saco una palabra y digo: gracias, Señor, porque tú me has confirmado el mensaje. Pongo el mensaje delante de Dios, se lo presento delante de Dios, y cuando Dios me la apruebe, entonces no me avergüenzo y voy a usar la palabra de verdad, la palabra de Dios, para hacerle bien a las almas, para que las almas vean que Dios le habla, que Dios los quiere, que Dios quiere fortalecerle, levantarle, se han caído. Por eso que tenemos que procurar con diligencia y presentarle a Dios, y que Dios apruebe el mensaje que traemos las iglesias, o que sea doctrina, que sea lo que sea. Pero nunca tenemos que avergonzarnos de usar la palabra de Dios, la palabra de verdad,
porque si pones tu fe en la cruz, entonces nunca te avergonzará, en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermano, lo que quiero compartir con ustedes, ese trozo de palabra. Pienso que habéis hecho de bien con la voluntad de Dios, y se os digo al próximo programa, hermanos míos, que la paz de Dios esté con todos ustedes, y se os digo al próximo programa, shalom.